el tema de China, porque la ha vuelto a liar, como os decía. Os comento, ¿qué ha pasado? Didi Global es una empresa, vendría a ser la Uber China, ¿vale? Una empresa que está bastante gente esperando a que saliera a bolsa. Salió a bolsa, a cotizar en bolsa de Estados Unidos, cuando China no quería que lo hiciese, porque en Estados Unidos es mucho más frecuente que invierta gente de Estados Unidos, ¿vale? Y gente del resto del mundo. Entonces prefería que saliese a cotizar en China, ¿vale? Y ahí que los chinos hacer un poco de preferencia para que los chinos inviertan en China. Pues bien, Didi escuchó sus carecidas recomendaciones, pero no hizo ni caso, ¿vale? Salió a cotizar y como represalias el gobierno chino, sin ton ni son, pues ahora de repente... ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este resumen semanal. Vamos a hacer un repaso de lo que ha pasado en las bolsas y hablar de tres temas importantes. Vamos a hablar de la variante Delta, vamos a hablar de lo que ha hablado la Fed y vamos a hablar de China, porque sí la ha vuelto a liar. Pues empezamos, si os parece, haciendo un repaso, como siempre, de los principales índices. Esta semana tanto el S&P 500 como el Nasdaq han subido apenas un 0,40-0,43%, pero han acabado en positivo después de un jueves negro que tuvimos, que hubo una corrección impresionante en los mercados. Que sí que ha caído y con bastante fuerza es el Russell 2000, nuestro índice de referencia de las small caps, un 3,21%, que baja después de haber testeado, eso sí, la media de 30 semanas, recuperarla y quedarse por encima también incluso de la de 20 semanas, ¿vale? Así que buen comportamiento, aunque haya bajado del Russell 2000. Y en cuanto al oro, pues ha quedado bastante plano, $1.800 la onza, seguimos en esos niveles, y también se queda bastante plano el Bitcoin, que aunque haya tenido cierta volatilidad como siempre estamos habituados, se queda en estos $33.400, $33.500 después de haber subido hasta los 35 y bajado hasta los 32 aproximadamente. Pues bien, hacemos un repaso, si os parece, también de las principales noticias a nivel macroeconómico, que ha habido los datos principales de esta semana, y si os parece empezamos con China. Pues bien, China ha presentado ya los PMIs, tanto servicios como el compuesto. Si os acordáis, la semana pasada hablábamos del índice de Caixin, de este periódico económico que es incluso más fiable que el del Estado, y bueno, pues datos bastante negativos, o sea, no se esperaban algo tan bajo, digamos, 50,3 que se queda y 50,6 en el compuesto. La verdad es un índice que empieza o parte los 50, ¿vale? Recordemos, PMIs, por encima de 50 hay crecimiento, por debajo hay decrecimiento, ¿vale? Entonces 50,6 es prácticamente 50, ¿vale? Eso quiere decir que ha bajado mucho la producción en China, ¿vale? Y eso es preocupante porque China, ya sabéis, fue el primer país en sufrir la pandemia y ha sido el primero en recuperarse, y después de esa fuerte recuperación parece que ahora ya se está aplanando, ¿vale? Y eso nos indicaría lo que podrían estar haciendo el resto del mundo. También tendremos esta semana IPCs de China y podría aventurar un poco lo que va a pasar en el resto del mundo, así que muy atentos a China. Y en Europa, pues todo lo contrario, aquí aún seguimos con esa fuerza de recuperación de la economía. Nos dan el PMI de Europa, europeos al alza, ¿vale? 58,3 sobre los 58 estimados, y mucho más al alza los españoles, eso sí, estamos contentos por ellos, que sorprendía el PMI servicios, en concreto 62,5 frente a los 60,6 estimados, ¿vale? También bastante positivos en el Reino Unido, que son ligeramente más alcistas de lo estimado, y eso, bueno, pues nos dice que la economía en Europa parece que sí sigue recuperándose. Y mientras todos estos datos estaban saliendo el lunes, tanto de China como de Europa, Estados Unidos estaba celebrando su Día de la Independencia, con lo que cuando llegamos al martes salieron los PMIs de Estados Unidos, y sabéis que aquí sí
que han ido mal las cosas. El PMI de Estados Unidos no manufacturero bajaba al 60,1 frente a una estimación de un 63,5, bastante mal. Y sobre todo el ISM, es el índice de empleo no manufacturero, que caía al 49,3, aquí es un dato igual que el PMI, por debajo de 50, ¿vale? Venía de un 55,3 y bajaba a un 49,3, o sea, esos 6 puntos de bajada de golpe son bastante drásticos y además quedan por debajo de 50, es decir, que está decreciendo el empleo no manufacturero en Estados Unidos y eso es un dato más que nada preocupante, ¿vale? Y el miércoles también teníamos la encuesta JOLTS de ofertas de empleo, ¿vale? Que también iba a la baja, con lo que ya ni siquiera ofertas de empleo están saliendo sobre las estimaciones, 9.200 frente a las 9.388, algo por debajo de lo estimado, ¿vale? Y nos queda ver pues el petróleo sigue, eso sí, recortando inventarios de los 4.000 que se estimaban, pues 6.866, o sea, más del 50% de recuperación sobre las estimaciones. Ya sabéis, esto acaba siendo un dato que sorprendente pero habitual, ¿vale? Y se estimaba, pues otra vez, que la OPEP esta semana sí llegase a un acuerdo, pero sigue Arabia Saudí diciendo que no quiere subir la producción y eso ha hecho pues que tengan que incluso posponer este acuerdo para más adelante. Eso ha hecho subir otra vez al alza el barril del West Texas, que llegó a los $77 el barril, ahora está alrededor de algo por debajo de los 74. Vamos a ver cómo avanzamos en esto. Y bien, pues hablaremos de los 3 temas que os quería contar. El primero es que, como os dije la semana pasada, hablaba el Comité Federal de los Mercados Abiertos. Y bien, pues si os parece, empezamos con estos 3 temas que os quería comentar. El primero relacionado con la FED, bueno, más que con la FED, ya sabéis, a la semana pasada hablamos de la Comisión Federal del Mercado Abierto, que hablaba, que básicamente va a decir lo que diga la FED y que básicamente la FED va a decir lo que diga Jerome Powell. Pero bueno, al fin, que tiene otra gente que tiene sus nombres y que se llaman así, ¿vale? Pero para que nos entendamos, la FED o Jerome Powell ha dicho que, lo mismo que se viene diciendo, no hay suficientes indicios de recuperación de la economía como para tomar medidas económicas, ¿vale? Como para empezar a recortar ayudas o empezar a subir tipos de interés, mucho menos, ¿vale? Entonces, eso sí, eso es algo bueno de entrada, por lo que estamos viendo, ¿no? Cómo lo están entendiendo los mercados, que necesitamos aún esa ayuda, pero por otro lado sí que están de forma unánime, creen que sí, que deberán tomar medidas en un corto plazo. Todo el mundo ya descuenta de que será en agosto, ¿vale? Anunciando de cara a enero del año 2022 el inicio del tapering, ¿vale? De este recorte de las ayudas. Y para finales del 2022, como pronto, estarían subiendo tipos de interés. Así que no os preocupéis, si tenéis que pedir alguna hipoteca o algún crédito en Estados Unidos, tenemos hasta finales del 2022, ¿vale? Y si lo vais a pedir en Europa, tranquilos, que esto sí que va para largo, ¿vale? Vamos a seguir con estos tipos de interés bajos por lo menos durante este siguiente año 2022 y en Europa ya os preveemos que mucho más tiempo. Noticias buenas por un lado, variante Delta por el otro. Empieza a ser preocupante ya en Europa los contagios que estamos viendo, sobre todo también en España. Ya se anuncia en otros países que no se recomienda viajar a España. Eso en pleno verano, ya sabéis que a nuestra economía pues le sienta fatal, ¿vale? Y por otro lado, pues en el resto del mundo también está afectando mucho en Asia, está afectando en Europa, está afectando incluso en Australia bastante, que registró la semana pasada su peor día del año en bolsa. Bueno, y todo eso ha hecho que haya muchísima volatilidad en los mercados, que haya muchísima volatilidad también en los bonos, que haya un cierre de cortos en los bonos y ha bajado la TIR, incluso llegó al 1.25% el bono a 10 años norteamericano, que es el que se usa en economía como referencia, ¿vale? Y bueno, eso ha hecho que se aplane sobre todo la curva de tipos, ¿vale? La curva de tipos sería qué tipo de interés hay, ¿vale? En las diferentes
temporalidades de los bonos, ¿vale? Lo que está pasando es que ahora ya se está aplanando. Normalmente cada vez cuanto más tiempo pasa, pues más que te cobran de tipos de interés, ¿vale? Como en las hipotecas, ¿vale? Lo que está pasando es que está aplanando esa curva y básicamente pues hay muy poca diferencia entre pedir un crédito o pedir dinero a Estados Unidos a 1 año de plazo que a 10, ¿vale? Por otro lado, tenemos buenas noticias a nivel inflacionario, porque eso sí, las expectativas de inflación a 10 años vista sería más o menos, porque lo que se calcula es el forward, sería un forward de cómo será, qué tipo de forward, perdón, lo voy a explicar bien, es qué tipo de, a qué niveles de inflación esperamos estar en 5 años de aquí a 5 años. O sea, estamos en 2021, en 2026, ¿qué expectativas de inflación tendremos para el 2031? ¿Sí? Vale, pues bueno, pues estos niveles empiezan a descender y eso es bueno también para la economía, o augura de que vamos a tener una recuperación un poco más calmada o más tranquila de lo que se estimaba o se estimaban los mercados, ¿sí? Bien, y me queda un último tema por comentaros, el tema de China, porque la ha vuelto a liar, como os decía. Os comento qué ha pasado. Didi Global es una empresa, vendría a ser la Uber China, ¿vale? Una empresa que está bastante gente esperando a que saliera a bolsa, porque es una empresa muy interesante a largo plazo, pero que resulta que esta semana salía a bolsa, bueno, estas semanas salió a bolsa, ¿no? Salió a bolsa, salió a cotizar en bolsa de Estados Unidos, cuando China no quería que lo hiciese. China prefería que no soliera cotizar en Estados Unidos, porque en Estados Unidos es mucho más frecuente que invierta gente de Estados Unidos, ¿vale? Y gente del resto del mundo. Entonces prefería que saliese a cotizar en China, ¿vale? Y ahí que los chinos hacer un poco de preferencia para que los chinos inviertan en China o inviertan en las empresas chinas y todo se quede en casa, ¿no? Pues lo de los chinos, para los chinos, ya sabéis cómo va esto, ¿vale? Pues bien, Didi escuchó sus carecidas recomendaciones, pero no hizo ni caso, ¿vale? Salió a cotizar y como represalias el gobierno chino, sin ton ni son, pues ahora de repente ha prohibido la app en China. Así se ha tomado la ley por su mano y coge y ya no se pueden hacer nuevas solicitudes, no se pueden abrir nuevas cuentas de esta aplicación de un día para otro. Y es algo que ya ha dicho que será frecuente en otro tipo de empresas y que va a hacer una norma para que las empresas chinas no salgan a cotizar en las bolsas de Estados Unidos, ¿vale? Así que bueno, China para los chinos, ya sabéis cómo va esto. Y nada, pues a esperar, las empresas chinas cayendo un montón, sobre todo jueves, ante noticias como esta. Y bueno, pues veremos, porque realmente son acciones que están muy baratas, cotizando muy baratas para realmente lo que están facturando, por también esa incertidumbre que hay con el gobierno. Bien, pues sin más vamos a hacer un repaso de lo que nos espera esta semana. Martes 13, atentos al martes 13, que no augura muy buenas noticias, pero que será el día donde empiece esta campaña de earnings, de resultados empresariales del segundo trimestre. Ahora vamos a estar las siguientes semanas, ya veréis, hablando mucho de empresas que han presentado resultados, ¿vale? Pues empiezan ahora, esta semana empieza con sobre todo bancos y alguna aerolínea que otra, parte de Pepsi y alguna empresa así. Y bueno, vamos a ver también el martes, vamos a tener el índice de precio al consumo, el IPC, o el dato principal que se usa para calcular la inflación en Estados Unidos. Y atentos, porque aquí veníamos de más de un 5% en el mes anterior. Es un dato que hace mover bastante los mercados, o que al menos lo ha hecho mover bastante durante estos siguientes meses. Vamos a ver qué IPC sale, qué datos inflacionarios salen. Se estima un 4.9. Yo la verdad que me espero algo más, sinceramente, pero no espero que sean muchos más meses los que tengamos estos datos inflacionarios altos, ¿vale? El miércoles vamos a tener el IPP, el índice de precio al producto en Estados Unidos, y el IPC en España, ¿vale? Aquí atentos también a los datos inflacionarios de España.
De cara a jueves tendremos el PIB de China. Esto es un dato muy importante porque es el índice de producción. Ya estamos viendo que los índices de China, los principales índices macroeconómicos, están siendo menores o están reduciéndose bastante en cuanto a crecimiento, y eso, este podría ser otro dato negativo de China que hiciese otra vez tirar para abajo las bolsas, ¿vale? Y también tenemos índice de producción industrial, ¿vale? En China también. Y viernes vamos a ver los datos inflacionarios de Europa y las ventas minoristas en Estados Unidos, ¿vale? Y con eso un poco ya habremos acabado la semana, que se espera movidita, no nos vamos a engañar. Nada más, espero que os haya gustado el resumen de hoy. Si es así, ya sabéis, darle like, suscribiros, que tengo algún vídeo ahí pensado de si sacar esta semana o no. A ver si con los likes me animo y os lo juego. Un abrazo, que vaya muy bien y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!